En este video tutorial vamos a ver cómo se puede crear una barra de progreso en Neutron. Esta será la base si queréis para crear gráficos animados más complejos, como barras de estadísticas, etc. Veréis qué sencillo es y su magia está en utilizar expresiones, al igual que se hace en Fusion o en After Effects. Nos vamos a Neutron y como veréis yo tengo aquí todos los nodos necesarios ya que estuve haciendo pruebas. Pero comencemos por seleccionar este nodo Merge para ver sus entradas y escoger la B de Background para conectar con este rectángulo que sencillamente nos hará de fondo. Lo único que haremos aquí es cambiarle el color al que mejor os convenga. Ahora usaremos el otro rectángulo, activo el Merge para escoger su entrada A y conectar ese otro nodo. Como podéis ver, he modificado el tamaño del rectángulo para convertirlo en una barra. Y ahora conectaré el nodo de texto, que se me ha conectado como máscara. Lo conecto a la entrada A2. Voy a mover el texto por fuera de la barra, le doy doble clic para tener a la vista sus propiedades y le cambio el color para que se vea mejor. Agrandaré un poco su tamaño, así está mejor. Y veréis que el rectángulo 1 y el texto están conectados por una línea verde, pero yo no puedo modificarlo. Veamos cómo funciona esto. Me voy al inicio del timeline, veis que la barra prácticamente ha desaparecido. Si nos vamos a sus propiedades, en la sección de Size, la vemos a 0 y de color azul, porque marqué ahí un fotograma clave. Ya sabéis, en el menú que aparece, al clicarle con el botón derecho del mouse, debe aparecer Set Key. Ahora no aparece porque ya hay un fotograma clave. Si lo pruebo en su valor de altura, ¿veis cómo sí aparece? Esto significa que le he marcado un fotograma clave solo al valor de la anchura. Si me voy ahora al fotograma clave que marqué como final de animación, es decir, donde termina de rellenarse la barra, podéis ver que está también en azul, pero con un valor de 1500, que es la anchura total de la barra en píxeles. Pues bien, ahora veréis por qué están conectados rectángulo con el nodo de texto. Vamos a este último y vamos a ver cómo el cuadro de texto, normalmente gris, está de un tono de verde. Y cambiando de fotograma clave, cambia también el valor del texto. Aquí está la magia. En After Effects o en DaVinci se pueden usar fórmulas matemáticas para automatizar acciones o animaciones. No sé exactamente qué lenguaje de programación utilizan esos programas, pero en Neutron se utiliza Python. Solo debemos clicar con el botón derecho del mouse y seleccionar la opción de expresión, que aquí no me aparece porque ya tengo una, pero aparece como Editar Expression. Esto nos abre una ventana donde podemos jugar con las expresiones o fórmulas en lenguaje Python para automatizar procesos, como os decía. Tranquilos que no os voy a dar clases de ese lenguaje, pero os voy a mostrar lo que está haciendo esta fórmula que he hecho aquí. STR se refiere a string, que es como en la mayoría de lenguajes de programación denominan a un valor cuando es del tipo texto. Con ello le estamos diciendo a Neutron que el valor que le vamos a dar es un texto. Round es una orden que lo que hace sería redondear un valor numérico, es decir, que no tenga decimales. ABS no sabría deciros exactamente para qué sirve. Lo que está entre paréntesis de ABS es el nodo Rectangle 1, del cual escogemos su propiedad Size y Head es que le pedimos que lea ese valor. El 0 entre los corchetes es para decirle que de los valores que tiene Size queremos el primer valor. Esos corchetes son una matriz, que si sabéis de programación suelen comenzar en 0. Y está a 0 porque es el primer valor el que nos interesa. Después viene la operación matemática. En este caso lo divido por 15. ¿Y por qué por ese valor? Porque la longitud de anchura del rectángulo es 1500. Si me interesa que cuando llegue a llenarse completamente me dé como resultado 100, tendré que dividir 1500 entre 15. Espero que me explique bien. A continuación le ponemos un más y entre comillas el texto que queremos que vaya a continuación. En mi caso, como lo que le indicamos es un valor de porcentaje, le añado ese símbolo.
Entonces lo que hace la fórmula sería pedir el valor de la anchura del rectángulo y escribirla en el texto. Conforme se vaya moviendo el cabezal, ese valor irá variando. Y este es el resultado. Aquí hemos hecho una simple barra de progreso, pero podéis añadir grupos de nodos igual, unirlos con un merge y hacer barras de gráficos como con estadísticas, por ejemplo. ¿Qué os parece? Es otra manera sencilla de hacer animación de gráficos con datos. Creo que el vídeo bien merece un like y que os suscribáis. Y si tenéis interés en conocer este software y su potencia, por aquí os dejo otro interesante vídeo. Chao.